Hola, buenas tardes. Bienvenidos. Vamos a comenzar con ¿Me escuchan bien? Sí, Ah, genial. Hola, Ceci. Vamos a comenzar con el taller de formación profesional sobre la nueva Ley de Respuesta Integral al VIH, número 27.675 y criminalización de las personas con VIH. Yo soy Federico Villalba, secretario general de la RAJAP, que es la Red Argentina de Jóvenes y Adolescentes Positivos, y voy a ser el moderador durante el taller para darle apoyo a Cecilia Rodríguez, que va a ser quien va a facilitar la capacitación. Cecilia es abogada matriculada en el CEPAF, es coordinadora nacional adjunta de ICW Argentina, que es una organización de mujeres con VIH y es la responsable del área de legales de ICW. Es corredactora de la Ley 27.675 y en especial del capítulo de Mujeres y Personas con Capacidad de Gestar. Es coautora del informe de la Evaluación Periódica Universal de Naciones Unidas sobre VIH en Argentina y formó parte del equipo técnico del estudio de violencia y mujeres con VIH en Argentina, también realizado por ICW. Buenas tardes, Ceci, ¿cómo estás? Te cedo la palabra. hola, buenas tardes, gracias Fede. Bueno, gracias a todos por estar acá conectados. La verdad es que es muy importante para mí estar en esta instancia, siendo, bueno, mujer activista, abogada, matriculada en esta casa. Gracias a, bueno, primero que nada al Colegio de Abogados por brindar este espacio. En especial gracias a la Comisión de Nóbeles, a Lucía Carbonelli, a la doctora también Gabriela López, que todavía no se pudo conectar, tuvo un problema, pero también tuvo que ver mucho con este espacio, con esta posibilidad. La verdad que este espacio es muy, muy importante. Yo también he asistido a varios talleres de la Comisión de Nóbeles, y bueno, es un orgullo, como dije, poder estar acá hoy hablándoles un poco de esto que vamos a hablar. Primero contarles qué es ICW. Bueno, ICW Argentina es la Comunidad Argentina de Mujeres con VIH, es una red de mujeres con VIH que forma parte a través de una red global y regional que tiene capítulos por todos los países. Yo pertenezco al capítulo de Argentina, soy coordinadora nacional adjunta de ICW, y bueno, estoy, como me presentó Fede, estoy encargada del área también de legales. Para ir entrando en tema, me gustaría preguntarles, si quieren pueden levantar el dedito, la manito, o quienes están con camarita, preguntarles si conocen a alguna persona que tenga VIH, solo simplemente si conocen, como para ver, o pueden escribir por el chat. Sí, sí, yo conozco. De hecho, conozco el Instagram, que es una sociedad civil, no sé si está como registrada como sociedad civil, pero de Hablemos de VIH, que laburan muy bien Sí, los conozco. a ellos. Bueno, a mí me gusta preguntar esto porque me gusta contar que, bueno, yo soy una mujer con VIH diagnosticada hace 10 años, y si me hubieran hecho esta pregunta hace 10 años, yo no me hubiera animado ni a escribir nada sobre el tema, justamente por el miedo al estigma y a la discriminación que es muy fuerte. Por eso me gusta preguntar esto. Y bueno, considerando de que, según el último boletín epidemiológico, somos en Argentina más de 160.000 personas con VIH, de las cuales más de 46.000 somos mujeres. Me parecía interesante compartirles un video que, bueno, dura 4 minutos, pero tiene que ver con un caso de criminalización por lactancia de una persona de San Luis, que es muy reciente. A modo también de presentación, de que puedan entender un poco qué hacemos, y para presentar un poco el tema. Luego, después de que veamos el video, bueno, voy a hacer un repaso de algunos temas que elegí, que son los que están en el temario, explicarles por qué hice ese recorte, y bueno, ya continuar de lleno más con cuestiones más netamente legales. Ahí estamos. Yo tengo que compartir pantalla, no sé.
Esta es una historia de lactancia, mujer con VIH y criminalización. Melody y su familia estaban muy felices con el embarazo. Melody tiene VIH, gestar para las mujeres con VIH les podían utilizar la lactancia materna de la misma forma en que lo hacen las mujeres sin el VIH. Sin embargo, ese día Melody le informaron que en el área de neonatología no iban a permitirle amamantar a su hija y que tendría que elaborar un plan de parto respetado que sería observado por un grupo de profesionales. A la semana 36 de gestación, Melody estaba nerviosa. Aunque había asistido a muchas consultas, controles antes, esta se hizo interminable. Le dijeron que estaba mal, que amamante a su hija, que era irresponsable, ilegal, perjudicial para la salud porque atentaría contra los derechos de las niñas. Como si esto fuera poco, le informaron que debía presentar una autorización judicial y que podía buscar otra clínica que le permitiera la lactancia materna para realizar el parto allí. De pronto, Melody se preguntó a sí misma, ¿soy una mala madre? ¿Mi hija va a odiarme en el futuro? Cuando Melody llegó a la semana 37 de embarazo, comenzaron las contracciones, por lo cual fue a la clínica. Las cosas se pusieron peor cuando ingresó al consultorio una trabajadora social que les mostró una notificación del juzgado de familia número 6, que les negaba la posibilidad de amamantar a su hija a través de una medida cautelar. Melody no quiso firmar esa notificación y buscó ayuda con ICW, la comunidad de mujeres viviendo con VIH de Argentina. La clínica, en lugar de respetar los derechos de Melody y su hija, decidió denunciarla ante el juzgado criminalizándola por su decisión de amamantar. Desde lo que sucedió esa mañana en la clínica, Melody se sintió muy preocupada. Además de tener contracciones, parecía que ella y su pareja estaban cometiendo un delito por desear amamantar a su hija. Una policía apareció en la puerta de su casa informando que tenían que presentarse al día siguiente en el juzgado y que podían enfrentar a la justicia penal por desear amamantar. Entre tanta preocupación, pudo conocer a las compañeras de ICW Argentina, que además de brindarle información y aceptar ayudarla para la presentación en el juzgado, le hicieron sentir acompañada y más segura. En el juzgado, ni la jueza responsable ni el defensor de niñez quisieron recibir a Melody. Pero ella sí quiso dejar testimonio de por qué no era un delito amamantar a su hija y cómo la criminalización realizada por la maternidad evidenciaba el estigma y la discriminación que existe hacia las mujeres con VIH que eligen la amamantar. Al día siguiente, el juzgado cambió la notificación, quitándole a Melody y su pareja las responsabilidades civiles y penales, aunque seguía recomendando cumplir con las directrices de la maternidad sobre la lactancia para mujeres con VIH. A los 2 días, luego de un parto satisfactorio, nació la hija de Melody. La criminalización hacia las mujeres con VIH por una posible transmisión hacia sus hijas representa una violación a los derechos humanos. Vivir con VIH no puede ser considerado un crimen y los efectores de salud no pueden criminalizar a las mujeres. Bueno, esto lo vamos a retomar. La idea es dividir este encuentro en 4 módulos. El primero sobre la ley de VIH, contar un poco a nivel general los alcances de la ley y los antecedentes. El segundo módulo va a ser sobre los derechos laborales, porque hay algunos cambios respecto de, bueno, de la ley de contrato de trabajos, aplicada específicamente para personas con VIH y hepatitis virales. Y, bueno, el módulo 3 va a ser sobre derechos previsionales, es decir, el régimen de jubilación especial y las pensiones no contributivas. Y al finalizar el módulo 4 vamos a abarcar lo que es criminalización, teniendo en cuenta, comentando algunos precedentes argentinos, como por ejemplo el video que acabamos de ver. Hice esta selección de temas, pero la verdad es que esto es para hacer varias jornadas, porque la ley, bueno, la verdad cambió el paradigma, ¿no?, de la respuesta integral al VIH. Digo, es una ley que superó a la ley anterior, que era la ley de SIDA, que tiene 30 años, que ya está derogada.
Y bueno, ¿qué mencionarles? Voy a empezar a compartir la presentación y al finalizar el primer módulo vamos a habilitar 5 o 10 minutos de comentarios. Si quieren ir haciendo comentarios en el chat y después Fede los va levantando, vamos a organizarnos así para que no sea tan largo al terminar cada módulo. Vamos a presentar. Bueno, el módulo 1 entonces es sobre VIH, estigma y discriminación. La idea es hacer un repaso rápido sé que algunas personas por ahí ya manejan algunos conceptos, otras quizás no. Entonces, bueno, la idea era hacer un repaso rápido sobre, bueno, qué es el VIH. El VIH, o su traducción en inglés de HIV, es el virus de inmunodeficiencia humana que en su tratamiento adecuado puede generar el síndrome de inmunodeficiencia adquirida conocido como SIDA. Es decir, VIH no es lo mismo que SIDA, ¿sí? Nosotros solemos decir que SIDA es la situación avanzada del VIH, pero no toda persona que tiene VIH tiene SIDA, por lo cual no es lo mismo decir que una persona tiene VIH que decir que una persona tiene SIDA, porque SIDA es cuando ya avanzó el virus y no todas las personas llegan a esta situación. Es decir, que las personas que pueden acceder a un tratamiento adecuado pueden evitar llegar al SIDA. ¿Cuáles son las vías de transmisión del VIH? Bueno, a través de las relaciones sexuales, anales o vaginales, sin protección, con una persona con VIH que no conoce su estado, o sea, no sabe que tiene VIH, o que no está teniendo una buena adherencia a su tratamiento antirretroviral. Otra vía puede ser a través de compartir jeringas o agujas, o la transmisión perinatal o vertical, que es cuando la madre o la persona gestante con VIH le transmite el virus a su bebé, que esto puede ser durante el embarazo, el parto o la lactancia, ¿sí? Siempre y cuando que no esté en tratamiento, ¿no? Siempre vamos a hablar de, ahora ya me voy a adelantar, a lo que es indetectable e intransmisible. Acá está. ¿Qué significa indetectable? Bueno, pregunto, me gustaría saber, más allá que yo voy a continuar hablando porque no estoy pudiendo leer el chat, si alguna persona sabe lo que es indetectable e intransmisible. Esto me parece importante, si bien hay muchas campañas, a través, hace ya unos años que un estudio, bueno, confirmó que las personas que mantienen su adherencia al tratamiento mantienen su carga viral tan baja que no pueden transmitir el virus. Entonces, estando indetectable no se puede transmitir el virus de manera sexual, ¿sí? Vamos al concepto, entonces. Indetectable es cuando una persona con VIH toma su tratamiento antirretroviral de manera constante. Entonces, la cantidad de virus en la sangre disminuye a unos niveles tan bajos que el análisis de sangre no lo detecta. Por eso se dice indetectable. Intransmisible, entonces, es cuando las personas que sostienen una carga viral indetectable no la transmiten por vía sexual. No pueden transmitir el virus por vía sexual. Por eso esta información es muy importante, porque no es lo mismo que una persona con VIH esté indetectable o no, ¿sí? A efectos de la transmisión. ¿Por qué hago esto? Remarco esto, y bueno, justamente por el estigma y la discriminación que se produce, ¿sí? En las personas con VIH. Esta información previene el estigma y la discriminación. El estigma por el VIH se refiere a las actitudes negativas y las suposiciones sobre las personas que tienen VIH. Por ejemplo, bueno, podemos pensar en la típica, ¿no? La peste rosa. Si tiene VIH es porque, bueno, seguro es trabajadora sexual, o, bueno, ese tipo de actitudes negativas, ¿no? Y la discriminación ya consiste en una acción u omisión que resulta del estigma. Es decir, que ya no solo existe una creencia negativa o de rechazo hacia las personas con VIH, sino que se generan acciones o se dejan de hacer cosas con el fin de limitar el ejercicio de sus derechos. Un ejemplo puede ser que
se niegue la atención de un servicio médico o alguna práctica determinada. Digo, esto parece que yo estoy hablando de los 90 y que no pasa, pero sí, esto pasa hoy, pasa en todos lados, a lo largo y a lo ancho del país. ¿Cuáles son los efectos? Bueno, diversos. Primero podemos hablar de la baja autoestima que nos produce el estado de VIH positivo. Por otro lado, una persona que vive con VIH, por el miedo al estigma o por el estigma producido, no le cuenta a su pareja sexoafectiva que vive con VIH, justamente por el miedo al rechazo o a sufrir violencia o a que se divulgue su estado, su diagnóstico, ¿no? Esto, bueno, nosotras hicimos un estudio, que ahora lo voy a pasar, donde se reveló un estudio sobre violencia en mujeres con VIH que se hizo en el AMBA en el 2021, donde el 62% de las mujeres entrevistadas contaron haber sufrido situaciones de discriminación en el ámbito de la salud, por ejemplo. ¿Sí? Una persona que tiene VIH también tiene miedo de conseguir un empleo formal. Entonces, son algunos ejemplos que están relacionados con qué produce el estigma relacionado al VIH en las personas. Bueno, acá, lo que les estaba mencionando, que es el estudio sobre violencia de mujeres con VIH en Argentina. Acá hago un paréntesis. Todo lo que yo voy a ir mencionando lo tengo prolijo en un documento con los links, porque está todo publicado. Si alguien quiere, después, al final va a estar mi correo, pueden escribirme a ese correo y les envío los materiales. Cecilia, Sí. disculpa que te interrumpa. Creo que no te estamos siguiendo con las diapositivas. O por lo menos yo estoy viendo vías de transmisión. ¿Puede ser que estés avanzando y no lo veamos? Sí, estoy en el estudio. ¿No se ve? ¿Alguien está con la misma situación? Oh. Sí, ahí por el chat dicen que no se ve. A ver, voy a dejar de compartir. Gracias por avisar. Vamos a poner toda la pantalla. ¿Ahí se ve? Sí, ahí sí. Gracias. Estamos viendo el estudio. Sí, acá está, el estudio que les comentaba. Bueno, otro insumo que podemos nombrar, que sigue la misma línea, es el análisis el estudio del análisis del índice de estigma y discriminación, de la cual, bueno, realizado por Rahab, también participó ICW, tiene un capítulo específico de mujeres con VIH y personas trans. Yo tengo este recorte, pero el análisis no es solo sobre mujeres, sino que yo tengo esto recortado de otros talleres porque generalmente mi trabajo está orientado más a mujeres. En este estudio también reitera, el 82% en este caso de las mujeres esconde su condición serológica, es decir, no dice que tiene VIH. Y no es que tenga que decirlo, ¿no? Nosotras, el derecho a la confidencialidad existe, pero sabemos que muchas veces no se dice por miedo a sufrir violencia, estigma y discriminación. Entonces, por eso lo remarcamos. Bueno, y algunos porcentajes de las violencias experimentadas dentro del sistema de salud. Esto coincide con el estudio de violencia. También la mayor cantidad de violencias y de situaciones de discriminación se dan en el ámbito de la salud. En mujeres, sobre todo en la obstetricia y la ginecología. Bien, bueno, cerramos acá con este repaso. Si alguien, no sé si hay comentarios en el chat, si alguien quiere que retome algo que haya pasado, si no, seguimos. No sé, Fede. Sí, Cecilia pregunta, ¿por qué habría que decirlo? No, por supuesto que no. No hay por qué decirlo. El derecho, de hecho, está en la ley, ¿no? Nosotros lo pusimos, es un derecho. Lo que hacemos es el análisis de por qué no se dice, qué está pasando, ¿no? Obviamente que no hay por qué decirlo. Y pregunta si en el ámbito laboral o escolar lo preguntan. Sí. A ver, bueno.
esto íbamos a hablar un poquito al final, pero sí, por ejemplo, en el caso de la pandemia, ¿no? Que se podían pedir unas licencias especiales por ser personas inmunosuprimidas. Siempre llamamos inmunosuprimidas a varias, digamos, infecciones o enfermedades. En este caso, VIH entraría en esa categoría sin mencionar al VIH. Para hablar de VIH siempre hay una ley que dice que se debe codificar, entonces no se puede poner el diagnóstico, esta persona, Cecilia Rodríguez, el diagnóstico VIH, se pone un código. Ahora, ¿qué pasó? Cuando se otorgaron, por ejemplo, las licencias durante la pandemia, en el sistema para cargar las licencias aparecía VIH, daba la opción, entonces se produjo mucha develación del diagnóstico. Digo, a ver, sigue pasando, esto no debería ser así, nosotras cuando nos enteramos tratamos de intervenir para acceder a puestos de trabajo en el ámbito de la educación. Sabemos que ha pasado mucho, se denuncia cuando es así, y tenemos ahora un artículo específico en la ley que lo prohíbe, digo, o sea, lo prohíbe porque sucede. Entonces, a ver, la regla es que no deberían preguntarlo. La realidad es que todavía preguntan. Entonces, está bueno saber que esto es violatorio de muchas normas y que si nos llega un caso, tenemos que accionar, digamos. No sé si hay otra cosa más, si no, pasamos ya al módulo 2. Cecilia, preguntas del jurídico que podríamos aconsejar. Yo lo que propongo es que avancemos con las diapositivas y esa respuesta va a estar más adelante. No sé qué opinas, Cecilia. Dale, perfecto. Sí, me preocupa un poco el tiempo porque empezamos un poquito demorados. No quiero ser impuntual. Bueno, vamos al módulo 2 de hacer una introducción a la ley 27.675. No sé si saben que esta ley se sancionó el 30 de junio de 2022. Luego fue promulgada, fue publicada en el Boletín Oficial el 18 de julio. Ahí puse los decretos reglamentarios, porque, bueno, hay algunos artículos que requirieron de una reglamentación, entonces ahí están los 2 decretos que complementan. Y fundamental, ¿no? Nombrar que esta ley deroga automáticamente la llamada ley de SIDA, que es la ley del 91, ¿sí? ¿Y cuáles son las diferencias? Y muchísimas. Como les estaba adelantando hoy, se produjo lo que es un cambio de paradigma. La ley de SIDA era una ley que tenía un enfoque más orientado a lo médico, ¿sí? Porque la pandemia del VIH en ese momento estaba en otra situación, se necesitaba garantizar que las personas básicamente no mueran de SIDA y el acceso al tratamiento. Digo, en tantos años, bueno, la situación cambió. Hoy el problema que tenemos se da más en la adherencia al tratamiento. ¿Cómo puede ser que hoy haya personas que siguen muriendo de SIDA a causa del estigma, de la discriminación y de la violencia, que hace que abandonen los tratamientos, ¿sí? Y muchas violencias que son infringidas de parte de las instituciones, de la institución médica, digo. Eso sigue sucediendo. Entonces, esta ley es una ley de avanzada, es una ley que ya habla de respuesta integral al VIH, incorpora las hepatitis virales, las ITS y las tuberculosis. Tiene un enfoque de derechos humanos, un enfoque de género. No voy a entrar a hablarle de todos los artículos, pero bueno, tiene un capítulo específico de mujeres y personas con capacidad de gestar. Y como les dije hoy, bueno, pensé mucho en hacer un recorte que sirva a efectos más prácticos de este encuentro. Pero bueno, hay muchos temas para hablar que si después si quieren compartirme interés, y digo, yo voy a seguir haciendo estos encuentros, pero bueno, hoy vamos a hablar específicamente de derechos laborales, jubilaciones y pensiones. Y bueno, contarles, en cuanto a los antecedentes de esta ley, es que es una ley que fue creada por los organismos de la sociedad civil, ¿sí? En mi caso, yo formo parte de una organización que a la vez formamos parte de un frente donde hay varias organizaciones que nos juntamos a redactar esta ley. Tuvo 8 años en tratamiento, o sea,
perdiendo estado parlamentario, digo, con todas las vueltas parlamentarias, hasta que finalmente fue aprobada. ¿Sí? Y eso hace entonces que tenga una perspectiva de derechos humanos, porque somos las organizaciones quienes venimos a través de los estudios que venimos haciendo y a través de la intervención, conociendo cuáles son las necesidades de las personas con VIH, en qué espacios se están dando las violencias o la discriminación. Entonces, desde esa perspectiva fue que se hizo esta ley. Bueno, derechos laborales. Llegamos a tener un artículo de derechos laborales porque justamente es una barrera tener VIH en el acceso del trabajo formal, muchas veces. ¿Por qué? Por un lado, por la realización de los test de VIH, los preocupacionales. Si bien ya hace años había una disposición del Ministerio de Trabajo que establecía que se podía denunciar cada vez que se realizaba un testeo, la verdad es que eso no servía mucho porque seguían habiendo casos y siguen igual todavía habiendo casos de testeos en los preocupacionales. Pero bueno, ahora tenemos una prohibición directa que sanciona a quienes realizan el testeo, no solo de VIH, sino de ITS en general. Es decir, que si a una persona en un examen preocupacional le hacen un examen de sífilis, eso tiene que ser denunciado. ¿Sí? Y por otro lado, lo que hace esta ley y este artículo en específico, que es el 9, es presumir que cuando se despide a una persona con VIH, hepatitis virales, otras ITS, obedece a razones de discriminación, que esto por ahí es lo más novedoso, entre comillas, porque ya tenemos la figura del despido discriminatorio, que justamente sabemos que lo que hace es como invertir la carga probatoria, es el demandado quien tiene que demostrar que ese despido no se dio por razones de discriminación. Sí, entonces, acá o bien podemos ir a la instancia judicial, o también tenemos la instancia administrativa a través del INADI, que es el Instituto Nacional contra la Xenofobia, que es el organismo que dice si una acción es discriminatoria o no, ¿no? Emite un dictamen y eso puede servir para continuar en la vía judicial. Más allá de que eso no sea vinculante, tiene mucha fuerza en estos casos, ¿sí? Pero bueno, a través de este artículo podemos ir directamente a la justicia, a la órbita judicial. Bueno, derechos laborales en general para las personas con VIH, hepatitis virales o otras ITS, como la permanencia en el trabajo, la no discriminación, la no hostigamientos ni reducciones salariales, no violación de la confidencialidad, digo. No hay un deber de que una persona con VIH notifique su diagnóstico al empleador. Esto no. De hecho, si un empleador, si un empleado tiene que tomarse, no sé, para hacerse no sucede, porque esto es algo que no es que requiere licencias tener VIH, ¿no? Como termina siendo, si una persona mantiene su adherencia, termina siendo como cualquier otra patología, ¿no? Pero supongamos que tuviera que presentar un certificado médico, ese certificado médico tampoco tiene que decir el diagnóstico. Los médicos saben que tienen que poner codificado el diagnóstico o se pone inmunosuprimido. Entonces, no debería por qué un empleador conocer el diagnóstico. Bueno, este es el artículo 9. El artículo 10 establece ya la prohibición, bueno, de solicitar el test de VIH, hepatitis virales o ITS para trabajar en instituciones educativas, que es un poco la pregunta que me hicieron hoy. No, se prohíbe que el test de VIH sea un requisito de ingreso, permanencia o promoción o para el acceso de becas dentro del ámbito educativo. ¿Sí? Y el artículo 8 establece, como les hablaba recién, la prohibición de la prueba diagnóstica en el ámbito laboral. Se prohíbe la oferta y la realización de la prueba diagnóstica del VIH, hepatitis virales y otras ITS en los exámenes médicos preocupacionales, como así también durante el transcurso y como parte de la relación laboral. Las ofertas de empleo no podrán contener restricciones por estos motivos. En el caso de los accidentes de trabajo, podrá requerirse la prueba diagnóstica de VIH, hepatitis virales y otras ITS al solo efecto de proteger la salud de la persona afectada. Y no podrá condicionarse la permanencia o promoción en los puestos de trabajo a la realización o al resultado de esta prueba. Saben que hay muchos fallos
que están saliendo sobre que los jueces están haciendo lugar a esto, ¿no? Cuando se plantea la realización de la prueba diagnóstica del VIH. Generalmente lo que dicen es que, bueno, empieza la discusión de que si se realizó el preocupacional, todavía no estaba contratada esa persona. Bueno, jurisprudencialmente la mayoría de los jueces están entendiendo que no, que una vez que se empiezan las instancias de exámenes preocupacionales, ya es porque esa persona va a ser contratada. Entonces, esa es la lectura que se está haciendo. Uno de los fallos es el fallo del hospital alemán, que el juez, en este caso, hasta aumentó el monto de la indemnización, en este caso, de la reparación económica, no la indemnización. Pero bueno, sí me gustaría mencionar, ya que estamos entre colegas, que si les llega un caso como estos, que, bueno, tengan mucho cuidado también con el manejo del lenguaje. Esto es algo que todavía tenemos un vacío jurídico. Cuando tenemos que citar un fallo, tenemos que citar textual lo que dijo otro juez en otro fallo, y a veces eso se hace con lenguaje discriminatorio. Los fallos todavía hablan del VIH en sinónimo como SIDA, ¿no? Que ya sabemos que VIH y SIDA no es lo mismo. Los fallos hablan de contagiar. Sabemos que el VIH no se contagia, se transmite, ¿sí? Porque contagiar se contagia el COVID, ¿no? Supuestamente. Digo, la transmisión tiene que ver con algo más de si se dan determinadas circunstancias, que ya vimos que si la persona con VIH está indetectable, no transmite. Entonces, hablar de contagio produce estigma. Entonces, es muy importante que si nos llega un cliente, tengamos esta sensibilidad y tratemos de ir corrigiendo de a poco estas cuestiones que están sucediendo. Hay una guía de lenguaje apropiado para hablar de VIH, que si bien está dirigida a comunicadores, ¿no? Para medios, es útil para estos casos. Y bueno, nosotras de ICW el año que viene vamos a estar trabajando en una guía con términos jurídicos y junto de análisis de jurisprudencia argentina como para aplicar esto que les estoy diciendo. Sí. Bueno. Hasta acá hacemos la pausa en materia laboral. No sé si hay algún comentario. ¿Alguna pregunta? Sí, Ceci nos había preguntado algunas cosas. Nos preguntó si se puede avanzar haciendo la denuncia simultánea ante el INADI y desde lo judicial, y después nos preguntó si le vamos a compartir el fallo o los fallos de los cuales vayamos a charlar. Sí, sí, se puede hacer. La verdad es que, a ver, la realidad es que INADI tiene, no es que se hace una denuncia y sale el dictamen inmediatamente. Entonces, por una cuestión de tiempo, yo recomiendo primero agotar la vía administrativa en ese caso, esperar que el INADI emita el dictamen y después ir a la órbita judicial. ¿Sí? Ya acompañar la demanda con los hechos y con el dictamen del INADI. Y los materiales, sí, voy a compartirles al final de esta presentación, pueden tomar nota de mi mail, me escriben o bueno, y les envío una hoja con todos los links de todos los fallos y de lo que estamos hablando del material y todo. No sé si hay alguna otra cuestión. No, yo tengo una pregunta, una consulta. Adelante. Sí. ¿Me escucha? Sí. Sí, no, porque hablaste de la prohibición de pedir los exámenes preocupacionales con temas de salud, y te quería contar que me había tocado ver algunos casos en los que los empleadores les pedían a estos potenciales trabajadores que firmaran un consentimiento para poder hacer ese estudio. Entonces después, claro, se escudaban en que en realidad había estado consentido. Entonces quería preguntarte si esa es una prohibición que puede o no ser consentida o qué recomendarías en ese caso. Sí, gracias por la pregunta. No,
más allá de que esté firmado el consentimiento, es clara el artículo que prohíbe la realización del testeo de VIH. En tal caso, si firma el consentimiento, yo siempre digo, bueno, si tiene la posibilidad de sacarle una foto y conservar eso, mejor prueba que eso no va a haber después de que se realizó, porque a veces lo que es difícil es probar que se hizo el examen del test de VIH o de sífilis o ITS. Algunos laboratorios lo hacen, o sea, porque las empresas terciarizan, y a veces lo hacen y hacen firmar todavía el consentimiento. Digo, bueno, ahí voy a tener prueba que va a acreditar que estoy diciendo que hicieron algo que está prohibido por la ley, y aparte está sancionado. ¿Sí? La ley prevé una multa para estas situaciones. Natalia tiene una pregunta. ¿Sí? Sí. A ver. Hola, ¿qué tal? Perdón, buenas tardes. Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Natalia Nelson. Yo trabajo en el área de promoción de derechos de Fundación Huésped y me parece sumamente importante lo que estás compartiendo, Cecilia, y quería un poco agregar a esto de lo que suele pasar en los exámenes preocupacionales con el pedido de los testeos por VIH, que estos pedidos también se trasladan muchas veces a los exámenes ocupacionales, que hay muchos trabajadores que en la práctica desconocen que tienen el derecho a que no les realicen esta prueba porque sigan estando dentro del vínculo laboral y, por supuesto, está protegido por la ley su derecho a no realizarse este testeo. Así que también es un tema muy importante porque se dio también como un caso muy frecuente de consulta durante la pandemia de COVID, donde, bueno, ya transcurrida la etapa del 2020, se comenzaron a hacer algunos relevamientos en lo vinculado a lo ocupacional y se comenzaron a hacer estos exámenes, que son exámenes a los cuales, digamos que son derechos de los empleadores, ¿no? Digamos, Sí. pedirlos. Bueno, y normalmente sucedía esto. Entonces es muy importante que el trabajador sepa que en ningún ámbito, ni antes, ni durante, ni finalizado el vínculo, le pueden pedir el testeo por VIH. Y también otra característica que mencionaste que es muy importante, que es la confidencialidad del diagnóstico. Que la confidencialidad aplica en todos los ámbitos de la vida de la persona. No solo cuando aplica para un puesto en lo laboral o en lo educativo, sino en cualquier ámbito. Así que me parece muy importante como destacar esto. Sí, gracias, Natalia. Sí, a ver, sí, la previsión rige para toda la relación laboral, salvo, pensemos en los trabajadores de la salud que pudieran tener algún accidente. Bueno, ahí es lógico que se pueda realizar la prueba diagnóstica de VIH. Esa es la única excepción, digamos. Así que muchas gracias por tu intervención. Totalmente. Yo menciono el derecho a la confidencialidad abocado a lo laboral porque estamos dentro del eje de derechos laborales, pero obviamente aplica a todos los ámbitos. No sé si quedó alguna otra pregunta. No. Bueno, vamos a continuar entonces. Bueno, acá vamos a entrar ya a lo que tiene que ver con un régimen previsional que es especial y de excepción para las personas con VIH y hepatitis virales o hepatitis virales. Esto fue muy debatido en las cámaras cuando se dio el tratamiento de la ley. Bueno, ya van a ver por qué. Bueno, el régimen de jubilaciones no es un régimen de privilegios, sino que es un régimen especial y de excepción, ¿sí? El artículo 24 crea el régimen de jubilación especial de carácter excepcional para las personas con VIH y hepatitis B y o C, ¿no? Hepatitis virales. Se establecen algunos requisitos, no es que cualquier persona, solo por el hecho de tener VIH, va a acceder a tener una jubilación, no.
los requisitos son haber cumplido 50 años al momento de solicitar el beneficio y acreditar al menos 20 años de aportes, ¿sí? De servicios computables en uno o más regímenes de sistema de reciprocidad. Y a la vez acreditar los 10 años de transcurrido el diagnóstico, ¿sí? Al menos 10 años al momento de solicitar el beneficio. Obviamente no estar bajo relación de dependencia, ¿no? Como otras jubilaciones ordinarias. Bueno, esto está... Ay, quedó volver. Esto está en el artículo 24-25 de la ley, pero esto debe leerse en concordancia con la circular del ANSES, ¿sí? Que es la 53 del 22. Esta circular lo que hace es dar las pautas para iniciar esta prestación, reitera algunos requisitos y, bueno, hace algunas aclaraciones. Reitera, ¿no? Los requisitos de 50 años al momento de pedir la prestación, los 20 años de servicio, los 10 años de antigüedad en la enfermedad, o sea, de diagnóstico. Y no aplica la compensación del exceso de edad con la falta de prestación de servicios prevista en el tercer párrafo del artículo 19 de la ley 24.241. Y tampoco es compatible con las moratorias vigentes también, siempre y cuando que, bueno, cumpla con los requisitos que prevén las leyes de moratoria. También se pueden incluir años por tareas de cuidado. Esto fue lo que dispuso el ANSES. ¿Cómo es el procedimiento? Bueno, se va al ANSES, se pide el inicio de la jubilación por la ley 27675 y lo que hace la persona que está peticionando esta prestación es firmar una declaración jurada. En esa declaración jurada lo que hace es autorizar a que el ANSES cruce datos con el Ministerio de Salud para verificar que efectivamente cumplan con los mínimos 10 años de antigüedad del diagnóstico, ¿sí? Como sabrán, toda la información vinculada a la salud está sistematizada. Entonces, no es necesario que le pidan al cliente que vaya y acredite con un certificado médico o estudios el diagnóstico. No, porque justamente lo que se quiere evitar también es que se tenga que develar el diagnóstico. De alguna forma se devela igual en la práctica, más que todavía las personas de la SUDEI no están capacitadas sobre esto, es algo nuevo. Entonces pasa que a veces no saben y bueno, hay que acercarles la circular y trabajar ahí un poco para que sea de la forma más que no se discrimine, digamos, al cliente, ¿no? Pero bueno, solo basta con, en principio, como el primer paso, firmar ese cruce de datos y después, bueno, sigue como con los pasos de la jubilación, digamos, de las jubilaciones ordinarias. Esa es la jubilación, el régimen de jubilación. Por otro lado, también la ley establece un régimen de pensión no contributiva para personas con VIH y hepatitis. El artículo 31 establece los requisitos. Ser argentino, ya sea nativo, naturalizado, extranjero, residente en el país, mayor de 18 años. Si se trata de personas naturalizadas y extranjeras, deberán contar con una residencia continuada de por lo menos 5 años en el país anteriores al periodo de pensión no contributiva. Otro requisito es acreditar el diagnóstico al momento de solicitar la pensión no contributiva, que esto es lo mismo que en las jubilaciones, se firma una declaración jurada y se cruzan los datos de ANSES con el Ministerio de Salud. Y no ser titular de una jubilación, pensión o retiro, de carácter contributivo o no contributivo. ¿En qué consiste esta pensión? Bueno, consiste en un pago que representa el 70% del haber mínimo de una jubilación mínima, digamos. O sea, lo que es la jubilación mínima es el 70%. Es compatible la pensión con otros programas, con asignaciones, y la diferencia es que el pago no va a ser retroactivo a la fecha de inicio del trámite, sino que el pago va a salir cuando sale la pensión, va a salir el pago, no retroactivamente. Esto debe también leerse con la resolución 34 del 2023 y su anexo,
del ANSES, que establece los lineamientos para la evaluación socioeconómica. ¿Por qué? Porque uno de los requisitos para que proceda esta pensión es que se apruebe una evaluación patrimonial y socioeconómica. ¿Cuándo va a ser aprobada esa evaluación? Bueno, cuando se verifique que el peticionante no tenga un ingreso mayor a un sueldo mínimo vital y móvil y que su grupo familiar no supere los 3 salarios mínimos y vital y móvil. ¿Esto porque cualquier persona con VIH puede solicitar una pensión contributiva? No. Esto es para las personas que se encuentren en mayor situación de vulnerabilidad social, que no tengan ingresos mayores a un salario mínimo vital y móvil. Esto un poco se hizo este artículo con la idea de subsanar, de que no se habla mucho de este tema, pero los efectos secundarios de los antirretrovirales, sobre todo los tratamientos de ya hace unos años, digo, quienes están hace más de 20 años tomando medicamentos, bueno, tuvieron muchos deterioros en el cuerpo, entonces hay muchas personas que se encuentran en esta situación de vulnerabilidad social y a la vez porque es indispensable acompañar a que puedan mantener la adherencia. Entonces, quienes no tienen los recursos suficientes, bueno, se pensó esto como para que puedan por lo menos tener una mejor adherencia, una mejor calidad de vida. Antiguamente estaba la pensión por discapacidad, pero el VIH no es una discapacidad. Entonces, no podemos asimilarla. Se dio en un tiempo a personas con VIH, se hacía un certificado de discapacidad, pero no es lo que corresponde. Se dejó de dar y bueno, ahora se incorporó a través de esta ley que fue sancionada y ya salieron las primeras pensiones. ¿Sí? Algo que no comenté es que la ley, si bien la ley es de alcance nacional, todavía hay provincias, la mayoría no adhirieron a la ley, entonces como que estas cuestiones no las tienen implementadas, sino, entonces en ese caso si nos tocara, no sé, litigar en otra provincia y lamentablemente tendríamos que ir a la órbita judicial porque todavía no están implementados en las UDAIs de las provincias, de todas las provincias. Sí acá en Capital y en Buenos Aires. Bueno, no sé si alguien tiene algún comentario o alguna pregunta. Fede. No sé si... ¿Me escuchan? Porque no... Sí, se escucha. Ah, ok. Federico capaz que se congeló. Sí, se escucha bien, ¿eh? Ah, perfecto. Creo que tiene problemas de Federico. Bueno, quería ver si tenían algunas preguntas. En el chat no hay preguntas, por lo menos. Ah, bueno, gracias. Mis ayudantes. No, hola, soy Cecilia, estoy de incógnita, pero estoy escuchando atentamente. La verdad es que es muy interesante todo lo que planteas y yo me pregunto por qué esta información no se le da al ANSES, siendo que es vital que estén informados todos los empleados de la SUDAI. Por varias cosas que dijiste. En principio, en los términos en los que uno se dirige o se plantea, porque a mí me hizo reflexionar. En la presentación, simplemente hablar con alguien es muy complicado y es muy delicado el tema. Y me llama muchísimo la atención que, estando el aparato formado, el ANSES no lo pueda recepcionar. Esas cosas... o sea, está muy bien el tema de la jubilación y la moratoria y demás, pero la información debería ser cercana y me parece un hallazgo
que el Colegio de Abogados de Capital Federal brinde este tipo de charlas para que nosotros, como colegas, sepamos qué contestar o qué decirle, aunque no hagamos previsional, porque siempre alguien consulta por estas cuestiones. La verdad es que aplaudo al Colegio de Abogados porque tenemos nosotros los profesionales obligadamente que estar informados. Y me callo, porque sí, escribo o hablo, pero no hablo más. Eso quería decir. Gracias. Gracias, Cecilia, por tu comentario. Bueno, me hiciste pensar en algo con tu intervención, es que justamente me parece que es importante difundir esto, no pasa solo con este régimen, pasa con otras cosas también, digo, pasa con los fondos de desempleo, con un montón de prestaciones que se dan en el marco del ANSES, que a veces salen las disposiciones que son súper avanzadas, pero que bueno, después pasa esto, ¿no? No llega en la instancia de capacitación y somos los abogados quienes estamos ahí, bueno, acercando la circular o pidiendo reuniones. Yo en mi caso lo hago de forma, bueno, a través de la organización, tenemos el frente que periódicamente va teniendo con autoridades del ANSES reuniones y entonces se van comunicando, ¿no? Pero digo, otros colegas que por ahí no están en redes, es más complicado. Y sobre todo porque es muy raro que, primero, muchas personas no están informadas de este derecho, ¿sí? Y por otro lado, es muy difícil que una persona que no está en contacto con otras personas con VIH o que no sigue redes o que no tiene esta información vaya a preguntarle por sus derechos a un abogado. O sea, eso es muy raro que pase. Entonces, está bueno que tengamos esta información, no sé, si manejamos las redes, hoy en día tenemos el Instagram, muchos colegas hacemos publicidad de nuestros servicios, entonces está bueno difundir esta información para captar clientes y también para difundir derechos, ¿no? Que son muy nuevos. Si bien hay una realidad que, bueno, que no podemos evitar, que tiene que ver con el contexto actual político, que sin entrar en profundidad en el tema, no puedo dejar de mencionar que, bueno, que las autoridades que van a asumir el poder, digamos, en nuestro país son quienes estaban en el Congreso y votaron en contra de esta ley. Sobre todo por estos artículos, no sabemos si van a seguir vigentes, si van a salir o no, pero bueno, sepamos que están y mientras los tengamos podemos seguir asesorando a nuestros clientes sobre esto. Bueno, estamos de tiempo bien, queda media hora. Bueno, si no hay comentarios sobre esto, voy a continuar con la presentación, ya entrando al módulo sobre criminalización. Fede, ¿volviste? Volví, perdón. Tuve un problema de conexión con Wi-Fi. No hay problema. Bueno, llegamos al cuarto módulo sobre criminalización y VIH. Bueno, ¿qué entendemos por la criminalización del VIH? Nos referimos a la criminalización del VIH para hablar del uso inapropiado del derecho penal en las personas que tienen VIH solo por el diagnóstico de VIH positivo. Esto tiene que ver cuando interviene la vía judicial en un caso de transmisión de VIH o exposición al VIH, o puede ser también por ocultamiento del diagnóstico. La criminalización del VIH se basa en mitos, en conceptos erróneos e ignorancia sobre el VIH y sus modos de transmisión. Incluso hoy en día el estigma relacionado al VIH continúa afectando la forma en que la sociedad trata a las personas que viven con VIH. Acá quería mencionar el artículo 6, inciso B, de la ley 27.675, la ley de respuesta integral al VIH, que específicamente establece el derecho, ¿no?, de toda persona con VIH, hepatitis y otras ITS, tienen derecho a recibir un trato digno y respetuoso sin discriminación ni criminalización de ningún tipo, en todos los ámbitos, en razón de su condición de salud.
Sí, tenemos un artículo específico porque sabemos que la criminalización existe y que afecta de manera negativa a las personas que tienen VIH. Mencionar que, bueno, a nivel internacional, el ONU-SIDA, que es un organismo un programa que sale de Naciones Unidas, del Sistema de Naciones Unidas, bueno, recomienda que se eliminen las leyes penales sobre el VIH. En nuestro sistema tenemos algunas leyes que obligan a develar el diagnóstico o sancionan la transmisión de VIH de alguna forma. Si bien tenemos esta ley que es de avanzada, tenemos muchos artículos que prohíben muchas prácticas discriminatorias, bueno, tenemos artículos que no han sido derogados, entonces eso será algo que es una incompatibilidad que tenemos, pero que nos podemos encontrar con eso. Uno de ellos es la ley de profilaxis, que sanciona la propagación, digamos, la transmisión de una enfermedad contagiosa, dice. Estamos hablando de una ley de hace años, pero que no está derogada. Entonces, digo, esto existe, ya sabemos que el VIH no es una enfermedad contagiosa, es una enfermedad de transmisión sexual que se da siempre y cuando que una persona no esté en tratamiento. Y por otro lado, también no hay una forma de saber cuándo una persona contrajo VIH. No hay una forma científica de saber desde cuándo una persona tiene el virus. Entonces, es muy difícil probar la intencionalidad de transmisión del virus. Y por otro lado, hay otra reacción que es muy común en algunas personas que tiene que ver con un factor psicológico de quienes reciben el diagnóstico de VIH, pueden internalizarlo, pero no hacer nada con eso. Hay muchos casos de personas que reciben el diagnóstico y no inician tratamiento, no lo hablan, como tiene que ver con una cuestión psicológica, que con una especie de shock emocional que no lo pueden contar. Entonces, también penalizar estas cuestiones es muy difícil saberlo. Es muy difícil saber cuándo realmente hubo una intención de transmitir el VIH, ¿no? Como pensándolo en la órbita penal. En el 2020, bueno, muchos países comunicaron a ONU-SIDA que penalizaban la exposición al VIH, la transmisión de virus y ocultar el estado serológico por medio de leyes específicas o generales. Argentina tiene algunas también. Bueno, decimos que son contraproducentes porque no previenen las infecciones, sino que los socavan, violan derechos humanos, incluido el derecho a la igualdad, a la no discriminación. Hablamos de la criminalización del VIH como el uso inapropiado del derecho penal para controlar y castigar a las personas que viven con el virus. Razones para oponernos a la criminalización de la exposición o transmisión del VIH. Bueno, se justifica solo cuando la persona tuvo la intención de transmitir, es decir, el dolo, ¿no? Deliberada o maliciosamente para generar un daño. Es muy difícil probarlo, como les decía, porque no hay un mecanismo científico que pueda demostrar eso. Sin embargo, tenemos antecedentes en Argentina, hay condenas por lesiones gravísimas, pero bueno, por ahí en algunos casos lo que jugó es que se probó como el vínculo de violencia, entonces se hizo lugar a esto, pero es muy difícil de verdad. La aplicación del derecho penal a la exposición o la transmisión de VIH no va a reducir la propagación del VIH, eso es una realidad. Encarcelar personas con VIH no va a prevenir la transmisión del VIH. ¿Y por qué decimos que genera un daño la criminalización? Bueno, porque infringe muchos derechos humanos, incluido el derecho a la privacidad, a un juicio justo, a la igualdad de la ley, a la no discriminación. Y que encima esto incide en el derecho a la salud. Yo ahora les voy a mencionar un caso que fue el del video del inicio. Fue el caso de una chica que nos contactó, que no era activista, que ya venía informándose sobre la lactancia materna. La lactancia materna es
una vía de transmisión en mujeres que tienen la carga viral alta, ¿no? O sea, quienes no están en tratamiento es una vía de transmisión, ¿sí? La probabilidad en esos casos de la transmisión es de 40%, entonces está desaconsejada. La recomendación del ministerio es que una mujer con VIH no amamante. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando una mujer está indetectable? No hay ninguna ley que prohíba amamantar, digo, es la realidad, digo. Una cosa es una recomendación del ministerio, otra cosa es una prohibición legal. A la vez, contarles que, bueno, hay muchos estudios que avalan que la probabilidad de transmisión de mujeres con VIH que tienen su carga viral indetectable es del 0,2 al 0,7%, y hay muchos países, como en Australia, Nueva Zelanda, Inglaterra, que tienen guías de acompañamiento de amamantar. Incluso en África es algo que se hace años porque es mucho mejor la lactancia materna que la leche de fórmula y sobre todo los lugares que no tienen acceso al agua potable. Entonces no es algo nuevo la lactancia materna en mujeres con VIH. Lo que pasa es que las mujeres ya hace rato, bueno, vienen pidiendo esto reclamándolo como un derecho reproductivo. Esta persona de San Luis investigó toda esta información que yo les acabo de contar y expresó su voluntad de que, bueno, el ejercicio es un derecho en realidad, a amamantar, y la clínica la denunció, ¿sí? La denunció, una jueza dispuso una medida cautelar diciéndole que si no cumplía con las recomendaciones de la clínica iba a tener que afrontar acciones civiles y penales. O sea, así decía la resolución, pero no especificaba qué, porque obviamente no hay artículos que lo prohíban. En ese momento ya se contactó con nosotras. Hago un paréntesis, para este momento ella había presentado todo un plan de parto y había el programa de VIH de San Luis se había comunicado con la Dirección Nacional de VIH consultando sobre esta situación, y la Dirección Nacional de VIH, que es la máxima autoridad en materia de VIH en el país, dijo que esto que les dije hace un ratito, la recomendación es no amamantar, pero en casos de que la persona gestante esté indetectable y que haya tenido varias instancias de consejería, porque es una práctica que requiere de ciertos controles, no es lo mismo una mujer con VIH amamantando que una mujer sin VIH. Entonces, en este caso, esta persona estaba súper preparada, con información, tenía un equipo que la acompañaba, médico, puericultora, infectóloga, y presentó su deseo, su propuesta, porque la clínica se lo pidió, y aún así la clínica la denunció. Bueno, llegó a ICW y nosotros lo que hicimos fue contactarla con una abogada de la provincia de San Luis, una abogada feminista, le instruimos un poco sobre todo esto, porque es un tema que, bueno, la mayoría de los abogados, si no están en la temática, no lo saben, lo desconocen. Entonces, trabajamos en conjunto, apelamos, interpusimos un recurso de revisión con una apelación en subsidio. El recurso de revisión, la revisión hizo lugar parcialmente, cambiando la redacción de la resolución, diciendo que si no cumplía con la recomendación de la clínica, tenía que someterse bajo apercibimiento a las sanciones que pudieran ocasionar bajo apercibimiento de ley. Una cuestión así como muy breve, pero que bueno, que sirvió para que en ese momento ella, que ya estaba a 2 días de parir, pueda amamantar. Sí. Bueno, después de la clínica sufrió un montón de discriminaciones, estamos en el INADI de San Luis dándole curso a esa denuncia. Pero bueno, un año después, Cámara de Apelaciones de San Luis, que es una cámara que entiende sobre el fuero de familia, laboral, tributario, todo, porque San Luis no es como Buenos Aires, es más chico la jurisdicción. Bueno, lo que hizo la Cámara fue confirmar la primera resolución de la jueza diciendo que debía someterse a acciones civiles y penales, que por más que el riesgo de transmisión era del 0,2% al 0,7%, existía un riesgo, no era igual a 0. Entonces, bueno, durante todo este tiempo a ella se le hicieron controles, fue la trabajadora social a la casa, sí, bueno, se cursaron informes entre la institución médica y el juzgado. Ella pudo amamantar, su leche está siendo estudiada en el CONICET. Bueno, pasaron otras cosas más que me las voy a reservar porque si no, no termino más.
Pero bueno, ese es un claro caso de... sí, decirles que la bebé no tiene VIH y que fue amamantada por leche materna. Y la bebé le hicieron muchos estudios y no adquirió el VIH. Y bueno, esto es un claro caso de criminalización, que si bien no fue una denuncia ante una fiscalía y fue un fiscal que le dispuso una medida a un juez del fuero penal, pero igual se le dio intervención a la justicia, se le dio intervención a un juzgado de familia. Entonces, en este caso, esta persona tenía como una contención, tenía su puericultora, que se la pagaba ella, o sea, de manera particular, pudo acceder a tener un equipo que la acompañe, pero si esto le pasara a otra persona que no tuviera los medios, y la verdad es que hubiera sido un desastre, sí. Esto es una expulsión del sistema de salud. Ella estaba muy segura de lo que quería, pero estas prácticas expulsan a las personas del sistema de salud. Entonces, este es un claro ejemplo de por qué hablamos de que la criminalización no suma, sino que resta, y que además no se puede prohibir algo que no está prohibido, ¿no? Es violatorio de un montón de garantías, como ya sabemos. Por eso lo que proponemos es, en estos casos, bueno, la búsqueda de justicia restaurativa, otros procesos que no sean penales, podrían ser mucho mejores que punitivismo, ¿no? Bueno, mencionarles que existe la guía de recomendaciones de UNUCIDA para estos casos, que es para limitar la aplicación del derecho penal a las personas con VIH, ¿no? Las recomendaciones, las guías. También existe una guía que la hizo el PNUD para el Ministerio Público Fiscal también, para no cometer criminalización en personas con VIH. Hay recomendaciones pensadas para administradores de justicia. Lo que pasa es que, bueno, no están, pero bueno, o no tuvieron difusión, bueno, todavía falta adquirir ese conocimiento. Pero bueno, una de las recomendaciones es siempre basarse en la mejor evidencia científica y médica disponible y defender los principios de equidad legal y judicial, proteger derechos humanos. Sabemos que en estos casos se violan, como dije, varios principios y garantías, como el principio de legalidad reserva, el principio de lesividad, de culpabilidad. ¿Qué es este análisis, no? Que es como en la teoría del delito, ¿no? Que es el análisis que hacemos con cualquier caso penal. No solo con esto vinculado al VIH, ¿no? Parece obvio, pero bueno, cuando hay una transmisión, a veces no sucede, no hay una prueba científica que demuestre cuándo ni cómo, sin embargo hay condenas. Por ejemplo, en Argentina, en el 2023, hubo un caso en Santa Fe, en Córdoba en el 2021, en Mendoza en 2015, bueno, en San Luis, el que les acabo de contar. Están habiendo un montón de casos de criminalización, donde lo que están haciendo los jueces más que nada es condenar por lesiones gravísimas. Entonces, ¿qué se fijan en ese momento? Bueno, ¿desde cuándo tiene el diagnóstico? Entonces ya se supone que si esa persona estaba en tratamiento, ¿no? Van a fijarse, el Ministerio de Salud cruza datos y confirma que antes de la relación sexual con la persona ya tenía el diagnóstico. Bueno, ya eso es una presunción de que ocultó el diagnóstico, entonces por lo general tiene lugar este tipo de denuncias. Lo cual a nosotros nos parece que es, por todo lo que les acabo de exponer, atrasa y que es en contra violatorio de un montón de garantías y derechos. Bueno, quería compartirles este link que ven acá, es la Academia es la justicia contra la criminalización. Tiene unos cursos en línea que son para abogados, sobre todo, están muy buenos. Yo se los recomiendo, son gratuitos. Tienen toda esta información, tienen casos por países, se puede entrar y se puede ver en todo el mundo
cuáles son los países que tienen casos de criminalización, cuáles son las leyes que criminalizan, digo, se puede hacer como un estudio muy, muy bueno, muy profundo, que obviamente yo no voy a entrar ahora porque necesitaríamos un montón de horas, pero bueno, sí mencionárselos como para que se lleven también este insumo a quienes les parezca que les interesa. Y bueno, acá terminaría mi presentación. Gracias por escucharme, por llegar hasta acá. Y ahora voy a leer, no sé si en el chat hay algo o hay comentarios o preguntas. Pueden tomar nota de mi mail. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. A ver. Sí, el correo lo voy a escribir acá. legales.isowargentina. Ahí tienen el correo que puedo enviarles un listado con el material. Tienen también el Instagram de ISOW, que es ISOW Argentina, ahí subimos mucha información, o también pueden escribir por mensajes privados que tenemos a nuestra comunicadora que está pendiente también de las redes. Y bueno, y si desearían, no sé, continuar con algún tema vinculado a la ley de VIH que crean que se podría profundizar, obviamente para mí es muy valioso que me lo puedan decir. Es muy importante que más colegas puedan estar informados, actualizados, no solamente los activistas en VIH, porque en realidad no debería ser así. Y bueno, esto era como un primer encuentro para ver qué les parecía y quizás podamos continuar después en otras instancias. Cecilia. Sí. Sí, yo solo agradecerte por todo lo que nos has comentado, digamos, como aprendimos mucho, siento, en esta hora y media. Bueno, y también agradecer al colegio por abrir estos espacios que son súper importantes, y para nosotros los abogados también estar actualizados de estas cosas. Así que eso, fuiste muy clara en todos tus conceptos, como que tenemos mucha información para aplicar y para llevarnos a nuestro maletín de herramientas. Así que bueno, vamos a quedar ahí atentos a otras oportunidades para seguir aprendiendo de todo esto. Así que gracias. Gracias a vos. Bueno, solo para terminar, te agradezco yo en nombre del Colegio Público de la Abogacía y te agradezco yo también como persona por este encuentro. Fue bastante claro, también yo realmente no me dedico a Derecho a la Salud, así que para mí todas las nociones que me diste hoy me abrieron un panorama espectacular, así que muchísimas gracias, y seguramente si acá los colegas y si vos sobre todo, Ceci, querés hacer otro encuentro y nos piden algo de información, está el colegio siempre abierto para esto y sobre todo para capacitar en estas nuevas leyes que tal vez no hay tanta jurisprudencia todavía ni doctrina, así que bienvenido a estos encuentros y te agradezco mucho por tu tiempo y por tu conocimiento sobre eso. Bueno, un placer, gracias a vos y bueno, gracias a todas las personas que se conectaron hoy.